Bueno, buenos días, hola queridos estudiantes, bienvenidos a este cuarto video de nuestra materia de instalaciones automatizadas eléctricas. Haciendo un pequeño recuento de los anteriores videos, pues primero habíamos comenzado con una explicación acerca de cómo nosotros tenemos que realizar el diagramado y el dibujo de nuestros elementos eléctricos, los cuales van a ir siendo conectados, pero con la norma adecuada. Luego pues hicimos una pequeña práctica, hicimos el encendido y apagado de un motor con enclavamiento utilizando contactores. En este cuarto video, que viene a ser la tercera clase, vamos a hacer el encendido y apagado de un motor de igual manera, pero ya no vamos a utilizar esta lógica de conexionado de contactores, sino que más bien vamos a utilizar un elemento un poco más avanzado, es el PLC, un controlador lógico programado. Haciendo un pequeño recuento, pues previo a este video ya se les ha explicado un poco más, o pueden consultarlo en internet acerca de qué es un controlador lógico programable. A la larga pues es un microcontrolador el cual a su haber tiene entradas y salidas, las cuales pues son manejadas a través de un sistema automático. Muy bien, una vez explicado esto, pues quiero hacerles una pequeña enseñanza acerca de cómo debemos nosotros comprender la lógica del conexionado de un PLC para que no tengamos ninguna dificultad en nuestros sistemas a futuro. Me disculpo de antemano por los mensajes del Facebook, igual no los vamos a ver. Muy bien. Todo sistema en nuestra naturaleza, todo sistema, sea este eléctrico, natural o incluso nuestro propio organismo, funciona a través de una lógica sencilla. Las entradas, el sistema y las salidas. Todo, absolutamente todo funciona de la misma manera. Poniendo un ejemplo, un niño está subido en una patineta y está bajando por una calle. Y mientras está bajando, pues se cruza un perro. Para que el niño frene, se crea un proceso, un sistema automático en el organismo de la persona. Tiene sus entradas. ¿Cómo se da cuenta que el perro está cruzando la calle? Pues a través de sus ojos. Esa señal es enviada a su cerebro, que viene a ser el sistema automático, y tiene su salida, es decir, su actuador, que en este caso pues vendría a ser el mecanismo, el movimiento de sus piernas para frenar la patineta. Otro ejemplo, digamos que yo voy a mi casa y enciendo la luminaria de mi habitación. Está de noche y quiero encender la luminaria de mi habitación. Pues tenemos exactamente la misma lógica. Tenemos entradas, tenemos un sistema y tenemos una salida. ¿Cuál es mi entrada? Pues el interruptor. En el momento que yo presiono el interruptor, pues la luminaria se enciende. La entrada es el interruptor, porque es el que cambia un fenómeno físico a un fenómeno, en este caso, eléctrico. El sistema pues vendría a ser la conexión a través del cableado que me permite que este interruptor encienda la luminaria a través de una lógica que ustedes ya conocen muy bien. Y finalmente mi salida, ¿cuál sería? Pues la salida en este caso sería la luminaria. Es decir, todo, absolutamente todo sistema funciona con esta lógica. Tenemos entradas, tenemos salidas y tenemos un programa o un sistema que realiza toda la lógica. Dicho esto, pues tenemos que comprender que en base a este mismo sentido funciona nuestro PLC. El PLC que nosotros vamos a utilizar en este caso para este ejercicio es el PLC de la marca Schneider TM221CE40R. Tenemos aquí, unas pocas características que debemos conocerlas, pues tenemos el tipo, el modelo o el rango del producto, que es el Modicon 221, el rango de voltaje de alimentación que fluctúa entre los 100 y 240 voltios de corriente alterna. Tenemos 24 entradas discretas, tenemos 2 entradas análogas y tenemos 16 salidas tipo relé. Ya vamos viendo un poco más acerca de esta explicación que les di anteriormente, esta lógica de entradas y salidas, que es muy útil y muy necesario en este caso. Muy bien,
Miren, entonces nosotros tenemos nuestras entradas y tenemos cómo hacer la conexión. Las entradas, pues obviamente lo que estamos haciendo en este caso es ingresar un valor de 0 lógico o 1 lógico. Obviamente estamos hablando de las entradas discretas más no de las entradas análogas, que las veremos en otros videos. Como estamos hablando de entradas discretas, el valor que puede ingresar es o 0 lógico o 1 lógico. El 0 lógico, por ejemplo, para el caso de la lógica positiva, está dado por una ausencia de voltaje, es decir, 0 voltios. Esto viene a ser mi 0 lógico. ¿Cómo yo genero un 1 lógico en este diagrama? Pues alimentando con 24 voltios. Entonces aquí se nos indica que tenemos una fuente de 24 voltios. Yo cierro un interruptor, entonces yo estoy alimentando esta entrada precisamente con estos 24 voltios, y esto vendría a ser mi 1 lógico. Para que esto funcione, el común de las entradas también tiene que estar conectado a tierra. Esta es la lógica positiva. También existe la lógica negativa, que bueno, no la vamos a utilizar, vamos a basarnos solo en esta lógica positiva. Así es como se conectan las entradas. Entonces, para yo poder alimentar, para yo poder generar una entrada, un 1 lógico, pues tengo que alimentar con 24 voltios. Recuerden siempre hacer el 0 voltio la conexión con el común. Las salidas, pues, tienen una forma de conexión más sencillas. En su interior, las salidas, lo único que tienen, para hacerlo de una forma más resumida, es un contacto abierto. Ustedes ya entienden muy bien qué es un contacto abierto. A la larga solo tenemos esta conexión de contactos abiertos. Entonces lo único que tenemos que hacer es el elemento que nosotros vayamos a colocar a la salida, conectar en mi salida digital correspondiente, sea esta Q0, Q1, Q2 o Q3, y también el otro extremo sería el COM0. Vamos a ir un poco explicando esto también y lo vamos a ver de esta manera un poco gráfica para que se logre comprender un poco más. Muy bien, entonces bueno, he hecho un pequeño esquema de cómo es que internamente funcionan más o menos mis entradas del PLC. Bueno, obviamente no es que yo tenga estos relés por entradas. Las entradas pues se da a través de sistemas ya electrónicos un poco más complejos que no es necesario explicarlos. Lo único que quiero que entiendan es que cuando yo hago esta conexión, qué sé yo, solo cojo y conecto a 0 voltios, ¿ya? Ahí en ese punto mis entradas pues no están haciendo absolutamente nada. Recuerden, este punto es el común, en nuestro caso sería el COM0. En ese momento, miren, la entrada I0, la I1 y la 2, la I3, como no tienen conectado un positivo, pues lo que me está generando en el programa es un 0 lógico. Pero en el momento que yo, qué sé yo, cojo la I0 y la alimento con 24 voltios, ustedes pueden ver que la conexión se completa la conexión eléctrica. Entonces tengo la conexión desde el positivo hasta el negativo. Yo le estoy llamando para este caso 24 voltios y 0 voltios. Pueden ustedes llamarlo positivo y negativo. Entonces si yo le conecto así, estoy alimentando mi entrada. Entonces en ese momento yo tengo un 1 lógico. Si desconecto, tengo 0 lógico. Y de la misma manera, si yo hago esas conexiones con los otros elementos, pues igual se activarán. Entonces, así es como funciona. Para yo no estar haciendo un cableado constantemente, pues por eso pongo un pulsador normalmente abierto. Entonces, cuando el pulsador se encuentra abierto, tengo esta conexión abierta, como en el caso del I0. Entonces no hay alimentación y mi entrada me da un 0 lógico de entrada I0. Y en el momento que yo cierre el pulsador, pues lo que voy a tener es un 1 lógico, porque estoy activando mi entrada. Básicamente así es como funcionan mis entradas del PLC. Muy bien, estimados estudiantes, las salidas pues son un poco más sencillas de entender. Las salidas pues las de este PLC son tipo relé. Entonces a la larga lo que tengo es realmente contactos abiertos para cada salida de mi PLC. En el momento que yo envíe un 1 lógico a mi salida dentro del programa, lo que voy a hacer
es que cierro este contacto dependiendo de la salida que yo esté activando. Entonces, qué sé yo, si yo envío un 1 lógico a Q0, pues lo que va a pasar es que se va a cerrar este contacto Q0. Así de simple funcionan las salidas del PLC. Entonces, qué sé yo, si yo quiero conectar una luminaria al Q0, pues sencillo. Recuerden esto, los contactos están todos en el común. Entonces, si yo, qué sé yo, voy a conectar más elementos, en Q0 una luminaria, en Q1 un contactor, en Q2 otra luminaria, pues debemos tomar en cuenta que siempre van a estar controladas por un punto común. Este punto común, yo personalmente lo suelo colocar en el neutro. Entonces, de tal manera que yo me olvido de esta pequeña dificultad que pueden encontrar directamente enviando el común al neutro y yo manejándome con los elementos directamente en línea, ¿sí? Y así no tenemos ningún problema. Aquí ya dibujé mal. Muy bien, entonces, ¿cómo alimento yo la luminaria? Pues cojo DL1, me voy a la salida que yo quiero utilizar, que sé yo, la Q0, y listo. La conexión ya se ha completado hasta el COM0 y al neutro. Entonces, cuando yo tengo un 0 lógico en el Q0 dentro del programa, pues esta luminaria no se enciende. Pero en el momento que yo tengo un 1 lógico en Q0 dentro de mi programa, pues este contacto se va a cerrar. El circuito se cierra y la luminaria se enciende. Entonces, tenemos que tomar en cuenta siempre este tipo de conexiones, este tipo de lógica. Las entradas y las salidas. Las salidas tipo contacto abierto, las entradas algo así como si fueran unos relés que tenemos que alimentarlos con 24 voltios. Me disculpo si alguien ve este video con un conocimiento mayor. Entiendo que esté un poco errado esta explicación, pero es más lógica, es más básica y se entiende mejor. Obviamente tiene más elementos las entradas y más elementos las salidas, pero esta es la forma en la que yo he encontrado conveniente explicar a un estudiante. Listo, entonces, antes de comenzar, tomemos en cuenta lo siguiente. En el anterior video nosotros hicimos el encendido y apagado de un motor en base a la lógica de conexionado de contactores. Ahora, tenemos que basarnos en lo mismo, pero tomando en cuenta ciertos parámetros. Por ejemplo, ¿cuántas entradas y cuántas salidas tenemos en este sistema? Con esa lógica siempre debemos comenzar toda programación. Pues para este caso, yo tengo 3 entradas y a la larga tengo una salida. ¿Cuáles son mis 3 entradas? La primera entrada es el pulsador S1 de encendido, que da el encendido a mi contactor K1, el cual a su vez con sus contactos de fuerza encenderá al motor. Mi primera entrada, recordemos, una entrada es aquella que cambia un fenómeno físico a un fenómeno electrónico lógico que me va a servir en el programa. Entonces, mi primera entrada era el S1. ¿Cuál es mi otra entrada? Mi otra entrada pues es el S0, que es aquel pulsador que me sirve para apagar el contactor, para desconectar el contactor y de esa manera el motor también se apaga. Aparentemente serían solo estas 2 entradas, pero anteriormente yo ya les dije que son 3. ¿Por qué? Porque tendremos un relé térmico como protección. Este relé térmico lo que nos permite es pues abrir todo el circuito de control en el caso que exista algún tipo de sobrecorriente circulando sobre el motor en el circuito de fuerza. Entonces, 3 entradas: el pulsador de encendido, el pulsador de apagado y el relé térmico. ¿Cuántas salidas tenemos? Pues legalmente tendríamos el motor que se enciende y la luminaria o la luz piloto que también se va a encender. Pero esta en sí no es mi salida. La salida, recordemos, es aquella que cambia una lógica electrónica a un fenómeno ya físico. Mi salida real, donde realmente se está dando esta acción, es en el contactor. El motor vendría a ser el resultado de la conexión de los contactos de fuerza del contactor, pero quien realmente está siendo afectado directamente por la salida
es mi contactor K1. Conclusión, tenemos 3 entradas y una salida. 3 entradas, el pulsador de encendido, el de apagado, el relé térmico, y la salida vendría a ser el contactor K1, el cual con sus contactos de fuerza activarán al motor. Dicho esto, pues les indico, el circuito de fuerza pues no difiere en nada al circuito que nosotros teníamos en el conexionado de contactores. Viene a ser el mismo circuito de fuerza. El circuito de fuerza no se ve afectado, porque a la larga el circuito de fuerza lo que me muestra es la conexión de las protecciones, el relé térmico que igual voy a utilizar, y el contactor K1, los contactos de fuerza del contactor K1, que van a ser los que a la larga activen al motor. El circuito de fuerza no se altera, por tanto esta conexión no cambia. Lo que cambia es la forma de conectar ahora las entradas y las salidas al PLC. Y bien, pues ya he hecho un gráfico un poco más aproximado al PLC. Este es el diagrama de conexiones para mis estudiantes. El deber tiene que ser realizado de esta manera, ¿no? Con todas las medidas, normas adecuadas, como ya se les indicó. Y la conexión, pues, no es nada del otro mundo. Ya les acabé de explicar, ¿no es cierto? Entonces tengo un pulsador S0 que yo le voy a utilizar para el apagado del motor. Un pulsador S1 normalmente abierto que me sirve para el encendido del motor, y el relé térmico normalmente cerrado que me va a servir para desactivar todo en el caso de una sobrecorriente. 3 entradas y tengo una salida que es mi contactor K1, el cual va a activar al motor. Alguien ya me preguntará, o alguien se preguntará, ¿por qué en el circuito de control, en el original, en el anterior, antes de no utilizar un PLC, yo tenía un pulsador S0 normalmente cerrado y ahora yo le estoy conectando con un normalmente abierto? Pues ya vamos a entender. Todas las entradas es preferible que yo la utilice todo con elementos normalmente abiertos. La lógica de normalmente cerrado, normalmente abierto lo vamos a utilizar dentro del PLC. Este elemento yo lo pongo normalmente cerrado, el relé térmico, porque en el tablero que nosotros utilizamos pues no está el elemento normalmente abierto. Pero lo que siempre se recomienda es que el resto de entradas, todas, absolutamente todas, las conectemos normalmente abierto. Si es que en el sistema se pone normalmente cerrado, pues eso lo haremos dentro del programa. Una vez que he explicado esto, pues simplemente sabemos, ¿no? Todo esto va directamente a 24 voltios. Yo el pulsador S0 le voy a conectar al I0. El encendido le voy a conectar a la entrada I1. Y mi relé térmico le voy a utilizar a la entrada I2. Tomen en cuenta eso para el momento del diseño, ¿sí? A la entrada I2. Entonces el S0 a la entrada I0, el S1 a la entrada I1 y el relé térmico a la entrada I2. Y mi salida, y recuerden, ¿no? El común se conecta a 0 voltios, ¿ya? Y pues como había explicado antes, el común directo a neutro, y voy a utilizar mi salida Q0 para activar al contactor K1, y eso va a L1. Me disculpo por haber hecho las líneas de esta manera, pues es más por el tiempo del video, ¿no? Pero ahí tenemos nuestra conexión de entrada y salida. Este es nuestro diagrama de conexiones. Con este diagrama nosotros podemos armar en el PLC. Ya tenemos mi circuito de fuerza, cómo debemos conectar el circuito de fuerza. Ya tengo mi modo de conectar el PLC con mis entradas y mis salidas. Ahora tengo que realizar el programa que me va a servir para que pueda funcionar este tipo de conexión. Listo. El programa que me sirve para realizar todo este sistema, esta lógica en el PLC, es el Sound Machine Basic. Sound Machine Basic es un software propio de la marca Schneider. Por tanto, es el software que me sirve para programar el PLC que yo voy a utilizar. Dependiendo el PLC que ustedes vayan a utilizar, pues
cada uno tiene su software, sea este un logo Siemens o cualquier otro elemento, cualquier otro PLC que ustedes vayan a utilizar, cualquier logo o cualquier mini PLC, etcétera, etcétera. Para nuestro caso, para este ejemplo, yo estoy utilizando un PLC TM221CE40R, el cual debe ser programado a través de este software, el SoundMachine. Bueno, una vez que se ha abierto el entorno, creamos un nuevo proyecto. Lo primero que debemos hacer es seleccionar el PLC adecuado. Si yo no hago esta selección, pues no me va a funcionar porque no voy a ser compatible con el PLC físico que yo tengo. Había dicho que mi PLC es el TM221CE40R. Una vez que yo lo encuentre, lo desplazo y reemplazo con el PLC que se encuentra por default. Listo. Tenemos nuestro PLC. Aquí están todas las indicaciones de todas las cosas que tiene nuestro PLC. Lo que nos interesa en este momento son mis entradas discretas, o también conocidas como entradas digitales, y mis salidas digitales. Muy bien. Mis entradas aquí están numeradas. Son 24 entradas, desde el 0 hasta el 1. Aquí tenemos la dirección. Si bien fuera del PLC solo está escrito como I0, nosotros para tener ya un registro digital dentro del programa tenemos esta lógica. Es necesario que ustedes la comprendan. Tenemos un porcentual, tenemos el I, tenemos el 0, punto y el número del elemento o el número de entrada. El porcentual es la dirección del programa, la dirección lógica. La I me está diciendo que este registro es una entrada. El 0, el primer 0 me está indicando que estas entradas corresponden al primer PLC o al primer módulo que yo tengo. Si a mí me faltasen entradas, yo puedo poner un módulo expandible de entradas, entonces esas entradas vendrían enumeradas como porcentual I1. Punto lo que toque. Como yo solo estoy utilizando este PLC, pues son 0. Es el primer elemento que yo estoy utilizando. Y el último número, el que viene después del punto, pues representa el número de entradas y como tal. Yo en el símbolo puedo ponerle algún tipo de identificación que a mí me sirva para el ejercicio. ¿Qué sé yo? Yo le voy a poner al I0. Recordemos, este era para apagar. Puedo ponerle 1 y comentario puedo decir que esto me sirve como el apagar. Mi entrada I0.1 era el encendido y mi comentario pues que sirve para encender, ¿no? Encender. Y el I2 era mi protección, me parece que era la F2 y puedo decir como comentario que esta es mi protección. No es necesario y obligatorio ni mandatorio poner símbolo, escribir en el símbolo y también el comentario, pero les sirve en el caso de que ya estén utilizando una gran cantidad de entradas y no recuerden muy bien la dirección que están utilizando. Le doy clic en aplicar y esto se graba. Ahora vamos a ver las salidas. ¿Cuántas salidas íbamos a utilizar? Pues realmente solo íbamos a utilizar una. Tenemos esta misma topología. Porcentual me indica que es una dirección dentro de la memoria del PLC. La Q me representa que este registro, la Q me representa que este registro es salida. El 0 pues corresponde al primer PLC y el siguiente número después del punto pues ya me indica el número de salidas. Podemos ponerle aquí K1 porque recordemos que le íbamos a conectar al K1 y esto podemos poner contacto. Muy bien, entonces ya tenemos identificado mis entradas, tengo identificado mis salidas. Ahora sí procedo a la programación. Doy clic donde dice programación y aquí tenemos pues mi entorno. Aquí tenemos el añadir nuevos escalones para cada salida. En este momento, como solo vamos a utilizar una salida, solo necesitamos un escalón. Después se comprenderá en otras prácticas que para cada salida yo debo crear este escalón. Puedo agregar escalones intermedios o puedo eliminar. Esto me sirve para dibujar vendrían a ser los conductores, borrar elementos. Y aquí tengo mis contactos, mis entradas o cómo hacer funcionar a mis entradas y aquí tengo cómo hacer funcionar a mis salidas.
El sistema de programación, esta lógica de programación de escalera, es muy similar a la conexión de un circuito de control. De tal manera que yo tengo una entrada, la cual me sirve para el encendido. Recordemos, para el encendido utilizamos el I0.1 y ahí ya me aparece el comentario y también el símbolo que le coloqué. Teníamos un elemento normalmente cerrado que es para el apagado. Aquí viene esta explicación. Miren, yo no puse el pulsador normalmente cerrado. En el programa como tal, en la parte externa del PLC. Lo pongo acá. Aquí es donde yo me baso esa lógica. Porque ¿qué hubiera pasado si yo aquí le ponía normalmente cerrado y también físicamente ponía un elemento normalmente cerrado? Pues esta lógica se cruza y lo que va a pasar es que este contacto permanece abierto y no va a hacer no va a ser la aplicación para la cual fue colocado. Voy a poner un elemento abierto aquí que viene a ser mi entrada 2, que es mi protección. Ahora me dicen, pero ¿por qué aquí sí le pones abierto? Porque físicamente a este sí le puse cerrado. Entonces, como está cerrado, inmediatamente está todo el tiempo activando a la entrada I2, y como está activando a la entrada I2, está enviando un 1 lógico a esta I2 y este elemento sí se cierra. Si no le comprenden, pues seguirán viendo el video y seguirán comprendiendo. No es tan difícil esta lógica, pero suele causar problemas a muchas personas. Bueno, aquí me falta el enclavamiento o la retroalimentación. Listo. ¿Mi salida cuál era? Mi salida es la Q0.0. Listo. Y mi retroalimentación o mi enclavamiento es igual a Q0.0. Doy un clic aquí en compilar. Me indica si tengo algún problema en la programación. Como no tengo ningún problema, como es un circuito muy simple, pues ya estamos listos. Así es como funciona. Entonces yo tengo mis entradas, tengo mis salidas y tengo mi sistema o programa el cual realiza la lógica. Cuando yo active la entrada 1, se va a poner un 1 lógico aquí, la energía va a pasar por acá y va a activar a la salida Q0, que físicamente, externamente, va a cerrar el contacto de Q0 y va a activar al motor. Una vez explicado esto, vamos a enviar este programa al PLC. Bueno, muy bien. Entonces, para realizar la conexión, pues estoy haciendo este video. Nosotros vemos cómo vamos a conectarnos con el cable Ethernet. Podemos conectarnos directamente a la computadora. En este caso tenemos un switch, porque después vamos a hacer otro tipo de prácticas. Y de aquí pues tenemos un cable, el cable Ethernet, el cual va conectado a mi computadora. Entonces hay que tomar en cuenta unos pocos aspectos, ¿no? Primero, que la dirección IP se maneje de un mismo esquema, tanto el PLC como la computadora. Nosotros vamos a utilizar la dirección IP de la manera utilizando la 192.168.0.1 para la computadora. Y para este caso hemos utilizado una dirección IP 192.168.0.32 para el PLC. Bueno, eso lo iremos explicando un poco más en los videos. Solo quería que vean la conexión, cómo se tiene que hacer y dónde se tiene que conectar el cable Ethernet. Bueno, volviendo al programa, software. Ya colocamos bien la dirección IP de la computadora, tanto con el PLC. Y de esa manera pues ya estamos bien en nuestras conexiones. Y ya podemos pues ver cómo enviar el programa. Miren, aquí yo he colocado pues la dirección IP 192.168.0.1 para el computador.
En el PLC, en este caso, ya está ingresada la dirección antes mencionada, la 192.168.0.32, me parece que sí. Muy bien. Si es que desean comprobar, pues nos vamos al símbolo del sistema, hacemos un ping y vemos que existe la conexión. Entonces de antemano ya sabremos que nos vamos a comunicar. Listo. Y miren, nos aparece ya el dispositivo. Si no nos apareciera, pues tenemos que añadirlo. En este caso, automáticamente el computador ha detectado la dirección IP del PLC. Damos clic en inicio de sesión. Una vez que ha iniciado sesión, nosotros ahora vamos a poder enviar nuestro programa al PLC. Entonces vamos a enviar de PC a controlador, desde el PC al controlador, es decir, estamos enviando este software desde nuestra computadora hasta el software del PLC. Siempre nos va a preguntar si deseamos sobreescribir lo que esté grabando en el PLC. Para este caso, pues sería sí. El programa se empieza a enviar. Empezamos a cargar el programa desde la computadora hacia el PLC. Una vez que tengamos hecho esto, que no hayamos tenido ningún tipo de error, pues tenemos que tomar en cuenta que tenemos que dar clic en iniciar controlador. Si no damos clic en iniciar controlador, el programa no funcionará, es decir, no arranca el sistema. Damos clic en iniciar controlador y nuestro programa ya está funcionando y está conectado entre la computadora y el PLC, es decir, nosotros podemos sondear aquí en la computadora también lo que esté pasando. Muy bien, entonces ahora vamos a conectar el circuito de fuerza, ¿no? Entonces primero tomamos las entradas de L1, L2, L3. De aquí pues nos vamos al guardamotor. Si bien la simbología en este tablero ha cambiado un poco, pues debemos tomar en cuenta que este es el guardamotor. Una vez que nos hemos conectado al guardamotor, vamos a ir al contactor. El contactor que nosotros vamos a utilizar para esta práctica es el K1. Entonces vamos al contactor K1. A pesar de que pueda parecer como que no estamos tan ordenados en la misma forma, en la misma distribución que habíamos hecho en otros circuitos anteriores de fuerza, pues tenemos que tomar en cuenta que mientras los elementos estén en serie, pues las funciones siguen siendo exactamente las mismas. Entonces nos conectamos de esta manera. Salimos del guardamotor y vamos al contactor. De aquí nos tocaría ir, por este caso, por la lógica del tablero, del contactor al relé térmico. Vamos al relé térmico. Salimos del contactor y nos vamos al relé térmico. Listo. Nos faltaría la última línea que sale del contactor, de los contactos de fuerza del contactor K1, y nos vamos al relé térmico. De ahí lo único que nos tocaría es conectar esta salida al motor. ¿Sí? Como ven, la parte de fuerza es igual. Vamos a activar con un contactor K1, entonces no hay ninguna dificultad. Para este caso, vamos a dejar una conexión en estrella, solo para probar el funcionamiento. Listo, entonces tenemos la conexión desde las tres líneas al guardamotor, del guardamotor al contacto K1, del K1 al relé térmico, y del relé térmico salimos al motor que está en conexión estrella, por eso tenemos el puente aquí. Ahora vamos a conectar las entradas del PLC. Recordemos, para esta aplicación vamos a utilizar tres entradas. Yo para el apagado voy a utilizar el pulsador negro, para el encendido el verde, y acá tenemos el contacto normalmente cerrado del relé térmico. Y comencemos. Entonces
según el esquema que lo vamos a ir viendo, salimos de 24 voltios. De 24 nos vamos a la entrada del pulsador. Del pulsador nos vamos otra vez, ahora sí, a la entrada IC. Luego volvemos de 24 voltios, que bueno, también tenemos el conductor acá. Vamos a tomarlo directamente de aquí, igual sigue siendo 24 voltios. Ponemos a la entrada del pulsador y de ahí salimos y nos dirigimos a la entrada 1. Este va a ser el encendido del motor. Nos faltaría el relé térmico. Entonces podemos hacer lo siguiente: cogemos de aquí, de la fuente de 24 voltios, cogemos la conexión, nos vamos al normalmente cerrado del relé térmico y la salida del relé térmico iría a la entrada I2, que la vamos a utilizar como la entrada para el relé térmico. De ahí, no olvidar, tenemos que conectar el común 0 a 0 voltios para que el circuito finalmente se cierre. Tenemos conectado ahora las entradas, ¿no? El verde de encendido, el S0 será el negro de apagado, y tenemos mi relé térmico, el cual será simulado presionando el relé térmico físicamente después. Muy bien, ahora vamos a conectar finalmente las salidas. Aquí tenemos las salidas del PLC hasta la 16 con los comunes. Entonces, lo que se nos había dicho primero, vamos a salir del común, del COM0 hacia el neutro. El neutro lo tenemos acá, de una señal monofásica. Luego, del Q0 nos vamos a dirigir a la entrada del contactor K1. Si bien los contactos de fuerza están acá arriba, el contacto y los contactos auxiliares están acá abajo. Es una estructura un poco diferente a lo que habíamos visto en los otros tableros. Y de la salida del contactor nos vamos a L1. De esta manera ya tenemos conectado absolutamente todo. Tenemos nuestro circuito de fuerza al motor, tenemos conectado nuestras entradas y tenemos nuestras salidas. Ahora nos tocaría probar. Muy bien, asumiendo que nos hayamos quedado en este punto, entonces yo inicio sesión. Como ya envié el programa automáticamente, solo me va a aparecer la opción que dice iniciar controlador. Entonces, inicio el controlador, le pongo sí. Me voy a la parte que dice programación y miren, ahora ya me está funcionando. Cuando me aparece este color verde quiere decir que esto está funcionando como un elemento cerrado, con un 1 lógico. Es decir, por aquí permitiría que la lógica avance. Miren, el I0.0, si bien afuera está puesto normalmente cerrado, como aquí lo he puesto normalmente, como afuera está puesto normalmente abierto, acá en el programa le he puesto normalmente cerrado, está activado con color verde, es decir, me está dando un 1 lógico. Y miren, este en cambio, que es normalmente abierto, como en el exterior se encontraba como normalmente cerrado, pues está enviando un 1 lógico. Entonces, aquí estaba abierto, como está con 1 lógico, está encendido, entonces está en verde. Es más o menos esta lógica que nos encontramos con los elementos, esta lógica inversa. Como el elemento de encendido está normalmente abierto afuera y normalmente abierto acá, pues está apagado. Y listo. Entonces, en el momento que yo presiono la entrada I1, miren lo que ocurre. Activo, la salida Q0 se activa. Yo sigo pulsando en este momento la entrada I1. Si suelto la entrada I1, pues ya se desconecta, pero gracias al enclavamiento sigue activado la salida Q0.0. Como la salida Q0.0 se ha activado, pues el motor se encuentra funcionando. Si presiono el apagado,
Entonces se desconecta todo y el Q0.0 se apaga. Presiono nuevamente C1, se enciende el motor. ¿Cómo pruebo ahora mi protección? El relé térmico. El relé térmico se activa cuando hay una sobrecorriente, la cual puedo simular directamente en el relé térmico presionando el stop. Presiono el stop y acá mi relé térmico también se apagó. Se abrió, entonces desconectó todo. De esa manera nosotros podemos probar el programa tanto dentro de la simulación, dentro del software, como ya en el tablero funcionando. Encendemos y apagamos. Y esta ha sido la primera práctica de cómo realizar el conexionado y un circuito básico con la ayuda de un PLC.